Amados hermanos, una vez más el Señor nos permite venir ante su divina presencia y tener el gran privilegio de meditar en su bendita palabra y siempre dando gracias al Señor por las bendiciones que tenemos de siempre poder deleitarnos en la presencia, poder meditar en su palabra, reconocer que Él es el Dios soberano, el poderoso, el que sostiene nuestra vida. Por eso damos mil gracias a ese Dios eterno, a ese Dios de gloria, sabiendo de que en nosotros siempre va a haber el gozo, la paz que siempre reina, y esa es la misericordia de Dios para con su pueblo. Así es que bendiciones a todos y gracias también por permitirme de poder saludar los hermanos, hermanas en Cristo Jesús, estimados amigos, familia, y que siempre rogando que la gracia, la bondad y la misericordia siga extendiéndose para todos los corazones y que Dios tenga grande misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a estar deleitándonos en el consejo y siempre rogando que Dios sea propicio a nuestra necesidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Filipenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6, un saludo que extiende el apóstol Pablo y también yo creo que siempre hay bendición para nuestras vidas en su bendita palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6, vamos a tener la lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice la palabra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito sea Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de venir ante tu divina presencia y poder levantar nuestras palabras de agradecimiento y peticiones, rogando, Señor, que a través de esta palabra traigas el mensaje, la enseñanza, que seamos instruidos conforme tu buena voluntad. Señor, habla a cada vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque yo sé que grande es tu misericordia y tu bondad. Señor, bendito a tu pueblo, aquellos hermanos, hermanas que están pasando por momentos difíciles. Señor, concédeles tu divina presencia, concédeles fuerza, fortaleza, Señor, para que puedan prevalecer y así, Señor bendito, puedan estar firmes hasta el día, Señor, de tu venida gloriosa. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Habla a cada vida, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza sea de edificación a los tuyos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, qué bueno poder estar en la presencia del Señor y siempre proclamar que Jesucristo es el soberano en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias al Señor, que no hay otro Dios como Él, no hay otro Salvador como Él, no hay otro Señor. El único Señor de nuestra vida es Cristo Jesús, el creador de todas las cosas, el que vino a esta tierra para dar su vida por amor en nosotros. Y así, Señor, ha hecho una obra en nosotros, en nuestros corazones, de habernos transformados para su honra, para su gloria y alabanza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, están en su divina presencia y tener gran honor. Y siempre he dicho, hermano, que es un gran honor para nosotros poder meditar en su bendita
palabra. Bien, hermano, yo creo que el tema sería: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ese sería el tema. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, hermana, que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de gozarnos. Debemos de deleitarnos que a través de la gracia, de la bondad y de la misericordia de nuestro Señor tenemos una familia grande, una familia que está compuesta por miles y miles de siervos y siervas que vinieron a los pies de Cristo, confesaron sus pecados, fueron perdonados y el Dios de gloria les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nos deleitamos, y claro, hermano, porque somos un solo pueblo, comprados a precio de sangre. Todos hemos reconocido el señorío de Cristo por su gracia, por su bondad, y ese sacrificio grande que Jesús hizo en la cruz, por medio de eso nosotros hemos encontrado la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque Cristo Jesús pagó el precio. Por eso es que nos gozamos y nos deleitamos en pensar, en ver, hermano, una gran familia, todos hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, en la iglesia no hay primos. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Aún Cristo Jesús dijo: dile a mis hermanos. Qué precioso, qué hermosa palabra de Jesús, que siendo el Dios creador, el Dios eterno, el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros, y Él haya dicho: dile a mis hermanos. Así es que es un honor para usted y para mí que Cristo sea nuestro hermano mayor. Gracias al Señor. Y fíjese que eso es lo que a nosotros nos da el gozo, ¿no? El gozo de saber que hay muchos hermanos, y especialmente aquellos hermanos que estamos perseverando, que de una u otra forma, en base a la gracia y la misericordia del Señor, nos ha concedido tener quizás una relación más personal, más estrecha. Es en el caso de una iglesia local. Nosotros como Misión Cristiana Elim tenemos un grupo de hermanos, un grupo de hermanas en el cual nos congregamos, alabamos al Señor, los deleitamos en la divina presencia, volcamos todo nuestro ser a la presencia de nuestro Dios, confesamos que Jesucristo es el soberano, el Dios de gloria, es el que nos sostiene, es la vida eterna para nosotros. Gracias también por el Espíritu Santo que fue enviado para que seamos guiados, para que seamos consolados, para que seamos dirigidos, y así tener una buena vida, una buena relación los unos con los otros, y especialmente también la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice también en Tesalonicenses, que dice, cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esas palabras tan hermosas, tan preciosas que dice el apóstol Pablo, dice: y con estas palabras alentados los unos con los otros, cuando se habla acerca de la venida gloriosa de nuestro Dios, nuestro Señor. Claro que ahí es donde surge el gozo, que hay una familia en Cristo Jesús. Por eso es que me gozo, hermano, al pensar que todos nosotros somos un pueblo del Señor, somos un pueblo que fuimos comprados a precio de sangre, que por gracia y misericordia fuimos llamados a ser una nación santa, y eso es toda es la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Cómo es que no le podemos dar gracias al Señor, a nuestro Dios? Vivir agradecidos por la obra que el Señor ha hecho. Así como el Señor ha hecho una obra en mí, así el Señor ha hecho una obra en usted, y eso nos hace que nosotros, hermanos, nos gocemos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Aquí, hermanos, en estos versículos que hemos leído, especialmente el apóstol Pablo, usted se recuerda
el llamado del apóstol Pablo, un llamado tremendo de impacto en la vida de Pablo, que antes era Saulo, camino a Damasco, iba persiguiendo a la iglesia, cuando se le apareció el Señor de la iglesia, que con la iglesia no se juega, a la iglesia no se toca, porque hay un Dios, hay un Señor, un soberano que cuida de nosotros. Por eso le alabamos y le exaltamos, porque el Dios que nos sostiene, el Dios que nos guarda, el Dios que nos bendice, el Dios que nos protege, ese es Cristo Jesús, el dador de vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Verdad que es de gozo, es de ese llamamiento que el Señor nos ha concedido, es un llamamiento de gloria, es un llamamiento en verdad que nos deleitamos al reconocer que aún nosotros no teníamos mérito de tener una comunión con él, con ese que es santo, 3 veces santo, pero que por gracia y misericordia nos ha concedido a nosotros esta bendición de tener una comunión, una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Aunque somos imperfectos, todavía hay cosas dentro de nuestro ser, pero luchamos y batallamos con eso y tratamos la manera de tener esa vida agradable, esa vida aceptable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Gracias al Señor, porque si hasta aquí, hermano, hermana, usted ha prevalecido, ha luchado, han venido batallas, las ha vencido, y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo eso, que nos gocemos en la presencia del Señor, porque ese es uno de los frutos que nosotros debemos de tener en relación al llamamiento que tenemos. Gozarnos en la presencia del Señor, sabiendo que el Dios de gloria, el Dios soberano que comenzó la obra en nosotros, y buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Miren las palabras del apóstol Pablo, el saludo que da. Dice el versículo 1, y esto es que vamos aprendiendo, ¿no? Como la iglesia se está compuesta. Bueno, la iglesia está compuesta por los santos, por los hijos de Dios, por aquellos que han sido perdonados. Todos somos discípulos de Jesucristo, ovejas de Jesucristo, pueblo del Señor. Pero dentro de esa iglesia que es de Cristo Jesús, ahí se mencionan a los santos, que todos somos todos por gracia y misericordia, pero también se mencionan, aquí dice obispo, que son ancianos, y diáconos, servidores. Esa es una iglesia local, está compuesta por los santos, y ahí dentro también del grupo de los santos hay siervos, hay siervas que han sido llamados para poder servir dentro de la obra, y así, hermanos, desarrollarnos en una congregación donde podemos reconocer ahí los ministerios que el Señor ha establecido para guianza, para edificación del pueblo del Señor. Lógico que tenemos por el amor y la misericordia del Señor, tenemos el amparo divino, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Es el que nos da la fuerza, es el que nos da la fortaleza, el que consuela al creyente, y especialmente a aquellos siervos y siervas que de una u otra forma estamos sirviendo a ese Dios de gloria. Hermanos, y nosotros con gozo le servimos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Gracias al Señor. Hermanito, hermana, oiga, no interesa si no reconocen lo que usted hace dentro de la obra del Señor. Lo importante es que usted haga la buena voluntad de Dios, porque eso es lo importante. Eso debemos de tener nosotros en nuestro corazón, que nosotros no, a quien le servimos es a Cristo Jesús. El quien nos ha dado vida eterna es Cristo Jesús. El que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios es por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios Padre. Por eso que el apóstol Pablo, cuando saluda, dice: gracia y paz
a vosotros. En verdad, la iglesia del Señor es una iglesia que vive en paz, que vive en paz. Es de gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso es hermano, hermana. Yo sé que siempre la iglesia, y usted se ha dado cuenta, el libro de los Hechos los narran tanta persecución, tantas momentos difíciles de aquellos siervos, de aquellas siervas, con lloros, con lamentos, con aflicciones y con dolores, pero permanecieron firmes porque la presencia del Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y nos da la fortaleza. Ahora, hermano, la misma vida de Cristo Jesús en nosotros nos lleva a estar firmes, lo sostenemos en su bendita palabra, porque mire, la palabra de Dios nos da la evidencia, trae la revelación que aún Cristo Jesús, siendo el Dios soberano, el poderoso, sufrió por amor a nosotros, se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, nosotros, hermanos, si sufrimos y bueno, hagan lo que hagan, usted está en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Y si nos vienen los peros dentro del llamamiento que tenemos de esta relación con Dios, mire, yo creo que vale la pena porque el galardón que Cristo Jesús tiene para los suyos es grande y es eterno. Por eso nos gozamos y sabiendo que a la par de nosotros en este caminar hay un grupo de hermanos y que tengamos el mismo sentir, como dijo el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque ese debe ser el sentir de nosotros, hermanos, hermanas. Para eso fuimos transformados, para tener una vida que nos asemejemos a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sentir de Cristo Jesús por nosotros, también nosotros podamos sentir por nuestros hermanos, gozarnos, deleitarnos, sabiendo que hay un grupo de hermanos en el cual están siendo sostenidos por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios, porque, hermanos, nosotros la salvación que tenemos, el llamamiento que tenemos, no está en méritos personales, sino que nosotros estábamos alejados de estos pactos gloriosos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero como Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios le plació llamarlo a usted, entonces gocémonos, porque así como el Señor me llamó a mí, así el Señor lo llamó a usted. Entonces esa relación que tenemos como hermanos, que sea de gozo, que sea de alegría. Usted ve a un hermano débil, llevémosle la palabra, llevémosle palabras de aliento, palabras de ánimo, apoyemos a nuestros hermanos, porque siempre, hermanito, hermana, van a ver en medio de la congregación del pueblo del Señor así, hermanos, bastante débiles, pero oiga, hermano, hermana, si usted ha sido fortalecido por el Señor y ha visto la mano poderosa sobre su vida y ha tenido la experiencia de sentir la unción que Dios le ha confirmado a usted, su divina presencia, y que usted ha sido hasta este momento, ha estado firme y ha pasado tempestades, ha pasado tantas pruebas, tantas luchas, pero por la gracia y la misericordia de Dios, hasta hoy usted está firme. Entonces, hermano, hermana, démosle gracias al Señor que Dios, el Señor, ha sido bueno con nosotros. Entonces, fíjese, hermano, hermana, de esa situación suya, de esa condición tuya, de estar agradecido con Dios por naturaleza, estamos también en un nivel de poderle dar gracias al Señor por nuestros hermanos cuando los acordamos de ellos, porque somos una familia, somos un pueblo, todos, hermanos, todos nosotros, no hay nadie más ni nadie menos ante la presencia del Señor. Todo el Señor, con el mismo precio que Él pagó en la cruz por usted, ese mismo precio pagó por mí.
Por eso es la gracia y la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso que el apóstol Pablo, él reconocía esa gracia de Dios sobre él. Entonces él, cuando se acordaba de sus hermanos, le daba gracias al Señor, porque no solamente él podía participar de esta bendición gloriosa, no solamente yo o usted podemos participar de la presencia del Señor, de la guianza de Dios, la unción de Dios sobre su vida, sino que hay muchos hermanos que en este momento están teniendo una comunión, están teniendo una relación con Dios, están deleitando en la presencia del Señor, están sintiendo la presencia del Espíritu Santo, la alianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos en este momento están siendo fortalecidos, están siendo ayudados, están siendo dirigidos por el poder de Dios, están predicando la palabra, están viendo milagros, están viendo la gracia y la bondad y la misericordia de Dios? Entonces, de esa situación, de esa condición de nosotros, podemos decir que nos gozamos al recordar de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso les doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios. Mire, ¿por qué el apóstol Pablo daba gracias al Señor siempre que se acordaba de sus hermanos? Porque es que, hermano, la relación que nosotros tenemos de hermano a hermano es el fruto de la comunión que tenemos con Cristo Jesús. Cuando uno se encuentra con los hermanos, y especialmente aquellos hermanos de una iglesia local donde nos congregamos, donde estamos allí sirviendo al Señor, encontramos siervos, siervas que siempre están dispuestos, que en las manos del Señor dicen: hermano pastor, y aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué haremos? Están en esa disposición de servirle a Dios en la enseñanza para los niños, en la predicación de la palabra, con las células, en la oración, la intercesión, y todo eso es maravilloso, es precioso. Entonces, cuando uno piensa en esos hermanos, uno se goza en el Señor, le da gracias al Señor que uno encuentra hermanos de ese calibre, de esa posición. Y también uno se encuentra con hermanos que necesitan ayuda. Entonces uno también démosle gracias al Señor que en medio nuestro hay hermanos que uno les puede servir, uno les puede ser de ejemplo. Entonces gocémonos, hermanos, en Cristo Jesús, porque su hermano, aunque sea débil, sea lo que sea, si ha sido salvado por la gracia y misericordia de Dios, es su hermano. Somos el pueblo de Dios. Así como el Señor nos ama, tenemos que amar a nuestros hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, que llevaba, hermano, él llevaba un concepto bueno de sus hermanos, un concepto bueno de sus hermanos. Porque todo, hermano, todo, nosotros tenemos imperfecciones. Usted no es perfecta, usted no es perfecto todavía. Yo tengo mis debilidades, pero sobre eso hay algo que se perfecciona, y es el amor entre nosotros. El amor entre nosotros. Amar al débil. Eso es hermoso, eso es precioso. Por eso que el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que el sentir del apóstol Pablo sobre sus hermanos, le daba gracias al Señor cuando se acordaba quizás de un hermano, de alguna hermana, aún de aquellos hermanitos, ¿no? Porque siempre los hay, que siempre tratan de manera como de molestar. Bueno, dile gracias al Señor. Dile gracias al Señor que de una u otra forma algo está operando el Señor en nosotros. Algo está haciendo el Señor en nosotros, porque recuerde que el apóstol Pablo no crea que todos los siervos y las siervas lo apreciaban a él. Habían unos que no estaban de acuerdo con el apóstol Pablo. Ahora piense usted en nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo, cuando entraba allá a las aldeas, allá a las ciudades, lo esperaban con una banda y la bienvenida? No, hermano, no, hermana. Aún así, él daba gracias al Padre que él había venido a hacer la buena voluntad a esta tierra. No se apartó del llamamiento, de ese ministerio glorioso que Jesús vino a esta tierra para dar salvación a los hombres. Fíjense,
aunque él encontró una gran oposición aún de los mismos hermanos del pueblo de Israel, él se mantuvo firme, y eso es una enseñanza para nosotros, porque siempre vamos a encontrar una oposición, siempre vamos a encontrar aspectos negativos, pensamientos negativos, pero sobre todo eso, nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, porque gracias al Señor que el Espíritu que está en nosotros es más poderoso, es más fuerte del que está allá afuera. Por eso, gracias al Señor. Y yo le digo, hermano, hermana, usted hasta aquí está firme, es por la bondad y la misericordia del Señor. Ahora, usted sabe que el llamamiento que nosotros tenemos es un llamamiento por toda la eternidad. Por lo tanto, la invitación es que sostengamos nuestra vida en las manos del Señor. Van a venir momentos difíciles, entonces ahí está la presencia del Señor nuestro Dios, que hermano, que el gozo, el deleite de tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador no vaya menguando, no se vaya deteriorando, ¿no? Que siempre démosle gracias al Señor por nuestros hermanos, lo que dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabe por qué, hermanito? ¿Sabe por qué, hermana? Porque el apóstol Pablo experimentaba la presencia de Dios. El apóstol Pablo experimentaba el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se sentía firme, estaba firme, tenía la convicción, la plena seguridad que aquel que lo había llamado le iba a dar todas las cosas que él necesitaba para mantenerse firme. Entonces allí es donde el apóstol Pablo, él le da gracias a Dios, que cada vez que se acuerda de sus hermanos, porque los mismos beneficios espirituales que el apóstol Pablo disfrutaba, los mismos beneficios podían disfrutar sus hermanos. Entonces hay que darle gracias al Señor. Hermanos, démosle gracias al Señor por nuestros hermanos. Porque, hermano, en una iglesia local, como aquí el primer versículo que dice: a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, dice a los santos, y después dice con los obispos, o sea, los ancianos y diáconos. O sea que es un grupo de hermanos que de una u otra forma nosotros estamos formando la iglesia del Señor, y por lo tanto debe de haber una armonía, una tolerancia, una comprensión, un trabajo firme en Cristo Jesús. Siempre recordando que no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios, porque Dios es el que ha puesto en nosotros la gracia. Si nosotros somos servidores, es por gracia, es por misericordia, es por la gracia de Dios, porque Dios ha puesto en nosotros ese querer, ese sentir. Él ha preparado las buenas obras para que caminemos en ella. No se trata de que porque es un gran inteligente y que porque es la gran que no sé qué. No, es por la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Por la gracia, por la bondad y la misericordia del Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora miren, y siempre es que la vida del apóstol Pablo reflejaba, hermanos, daba evidencia de esa convicción, de esa comunión que tenía con su Señor Cristo Jesús. Dice, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea, cuando él pensaba en sus hermanos, le daba gracias al Señor y se gozaba por sus hermanos. Ahora Él los trae en oración. ¿Por qué Él los trae en oración? Porque Él estaba seguro que las mismas pruebas, las mismas situaciones difíciles, dificultades que Él tenía en su vida, las mismas pruebas y luchas iban a pasar sus hermanos. Por lo tanto, Él tenía la convicción que si Él iba venciendo, si Él se mantenía firme como siervo, servidor de nuestro Dios, de nuestro Señor, era en base a una oración que Él entablaba con su Señor, y por lo tanto ahora Él clama por sus hermanos. Porque dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando
con gozo por todos vosotros. Dice, rogando con gozo por todos vosotros. Y qué bueno, hermano, encontrar hermanos, hermanas que siempre están orando, clamando al Señor. Yo siempre he dicho aquí en la congregación, les digo, hermanos, llévenme en mi oración, clamen por mí, porque necesito, hermano, la presencia del Señor, necesito la guianza de Dios, necesito el amparo de Dios, porque soy humano, soy una persona con debilidades, y entonces en la hora del Señor se necesita la fuerza, la fortaleza, la sabiduría que venga de parte de Dios para poder llevar el consejo, para poder dirigir a una congregación, orar y clamar. Pero gracias al Señor que, hermanos, siempre hay un remanente que estamos dispuestos a seguir adelante, orando, clamando por nuestro Dios, por nuestro Señor. Siempre que pienso en el servicio de nuestro Dios, de nuestro Señor, siempre recuerdo de un gran hombre llamado Filimón, que ese hombre en esa congregación era el que Dios había puesto, y dice que se fortalecían los santos por la vida que este hombre tenía. Entonces quizás este hombre, pues de hecho, un hombre de oración, un hombre que era temeroso de Dios, tenía la fe en Cristo Jesús, el amor de Dios en él. Entonces dice Pablo cuando le escribe, dice que por eso han sido confortados los corazones de los santos. Entonces Pablo también en la oración que él hacía al Señor, como dice aquí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea, de que cuando él escribe a los hermanos, a los filipenses, una iglesia conocida por él, él conocía, de hecho, ha de haber conocido los problemas, las situaciones que estaban pasando, y se recordaba de ellos, los llevaba con él, dice que se gozaba y también oraba y clamaba. Mire qué precioso ese sentir del apóstol Pablo. Quisiera, hermano, que nosotros también fuéramos participantes de esa actividad, de ese llamado que nosotros tenemos, poder orar por nuestros hermanos, gozarnos con nuestros hermanos, deleitarnos en la presencia del Señor con nuestros hermanos, alabar al Señor, porque en una iglesia local, hermano, ahí nosotros llegamos, nos congregamos, adoramos, oramos, celebramos Santa Cena, hay una comunión entre los unos con nosotros, y gracias al Señor que nos fortalecemos, nos edificamos, los aconsejamos. Esto es una vida de armonía, una vida dirigida y guiada por el Espíritu de Dios. Bueno, que tenemos pero sí, pero hemos aprendido que todo lo ponemos en la mano del Señor. Hemos aprendido a través de las Santas Escrituras, especialmente del libro de los Hechos, que siempre los problemas han estado y que son inseparables. Cristo lo dijo, vosotros tendréis aflicciones. Entonces ya el Señor le advirtió a su iglesia, los advirtió a nosotros, y eso quiere decir que ya nosotros tenemos la seguridad, la confianza que si Jesús sabía eso, el amparo usted lo va a tener. De una u otra forma, como sea, hermano, el gozo estará siempre en nuestro corazón. Porque dice el apóstol siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mire cómo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Qué lindo. Es que, hermano, la palabra, uno se goza en la palabra. Es tan precioso, tan maravilloso encontrarse con los hermanos y meditar en ese evangelio glorioso, en esa palabra. Nosotros a veces nos encontramos con hermanos, con hermanas, y comenzamos a hablar de las grandezas de nuestro Dios, de nuestro Señor, las experiencias que hemos tenido. Testificamos cuán bueno es Dios, cuán grande es su amor, su misericordia, cómo hemos visto su mano poderosa sacándonos siempre adelante cuando
cuando el Señor ha hecho obras preciosas en nuestros corazones, usted ha recibido sanidad divina, un milagro, la protección, su casa bendecida. Y eso, hermano, nos deleitamos, nos edificamos. Para eso es una congregación local donde, hermanos, los unimos, los reunimos ahí, orando, clamando, alabando, poniendo, hermano, en práctica esos dones que el Señor ha puesto en nosotros para que la iglesia, y no solamente la iglesia, sino que todos aquellos que el Señor va a llamar, y cuando sean perdonados sus pecados, vengan a ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy necesario que usted y yo, hermano, busquemos siempre la guianza, la protección del Señor, el amparo de Dios, porque queremos ser vasos e instrumentos para honra y gloria del Dios que nos ha llamado. Por eso dice acá, por vuestra comunión, lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio. O sea que el Evangelio es la comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Tener algo en común. Tener algo en común. El Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Ese es el Evangelio de gloria que nos hace tener una comunión. Oiga, el centro de la vida cristiana es Cristo Jesús. El Evangelio surge de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si usted mira los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, hablan de nuestro Señor Jesucristo, hablan de las obras de nuestro Señor Jesucristo, los hombres que testifican acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en los evangelios, mire lo hermoso que es, en los evangelios nos dicen a nosotros, en la escritura de los evangelios, el nacimiento de Jesús, su ministerio glorioso, su muerte en la cruz, su resurrección y su alzar y su venida. Mire qué hermoso. Esa es la comunión que nosotros tenemos con el Evangelio. Por eso que dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo estaba seguro de que la comunión que tenía con sus hermanos era en común. Si ellos, los filipenses, tenían a Jesús como su Señor y Salvador, Pablo lo había experimentado ya también como su Señor y Salvador. Si nuestros hermanos en la misma congregación local donde usted se congrega, donde nosotros nos congregamos, tenemos el Evangelio en la comunión entre nosotros. Hermanos, si nosotros nos congregamos, no nos congregamos por otros negocios, no, por otros medios. Nos congregamos en base al Evangelio, que es lo que los hace tener algo en común. Usted predica a Jesucristo, yo predico a Jesucristo. Dios me guía, pues el Dios de gloria lo guía a usted. Por eso es que dice el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Quiere decir, desde el primer día hasta ahora, la presencia del Señor no se había separado de ellos. La gracia y la bondad de Dios no se había separado de ellos. Por eso era que Pablo viene y cuando ve una iglesia floreciente y ve hermanos viviendo en santidad, sumisos a la voluntad de Dios, él se goza porque no solamente él estaba sometido a la buena voluntad de Dios, y no solamente él tenía esa esperanza de gloria que muy pronto Jesús iba a venir por él, sino que por eso se gozaba. Es que, hermano, es un gozo precioso, es un gozo hermoso. Mire, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. Y yo me gozo cuando veo a los hermanos y a las hermanas y estamos alabando, exaltando el nombre de Dios, sabiendo que un día no muy lejano, sonará las trompetas y los muertos en Cristo Jesús resucitarán, y nosotros seremos transformados y levantados para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Ese es el gozo del Evangelio, esa es la comunión del Evangelio. Eso es lo que me hace gozarme en la presencia del Señor, porque todo aquello que Dios ha establecido y nos ha revelado a través de las Escrituras, que es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tendrá cumplimiento. Por eso nos gozamos
gozamos. Por eso dice el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido, oiga, ese varón, no había dentro de su ser un espacio de duda, no había. Dentro de su ser un espacio, una burbuja de duda en su fe, en la palabra, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es, hermano, qué precioso la obra que el Señor comenzó a hacer en nosotros. Si usted se recuerda, antes de Cristo, lo que éramos. El Señor ha venido transformándolos poco a poco, los viene perfeccionando. Todavía hay imperfección, todavía hay luchas, todavía hay batallas, pero oiga, lo que el Señor comenzó en usted y en mí, Él la va a perfeccionar. Porque dice las Escrituras que esto mortal se volverá inmortal. Esto corruptible se volverá incorruptible. Y es así como el día del Señor dice que vamos a ser nosotros perfeccionados. Solamente la bendición que tenemos, hermanos, en este momento es que perseveremos, sometámonos a la buena palabra del Señor y disfrutemos el compañerismo, la comunión los unos con los otros. Dele gracias al Señor por sus hermanos, por sus hermanas. Yo de manera especial yo le doy gracias a mi Dios, a mi Señor, por la familia en la fe, una familia grande, una familia de numerosos hermanos en Cristo Jesús. Esa es mi familia, eso es lo que dijo el Señor en su palabra, que dijo cuando llegaron a los discípulos, dijeron, te busca tu madre y tus hermanos, y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y es cierto. Es cierto, quizás podemos tener una relación familiar con un tío, con un primo, pero si no están en los caminos del Señor, cuando suena la trompeta, esa relación se termina. No así con los hermanos en Cristo Jesús. Por eso que la relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo Jesús es por toda la eternidad. Por eso que nos gozamos. Gracias al Señor. Y esto, hermanos, no es de nosotros, sino que es don de Dios. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, la buena obra. Es que todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Lo malo que estaba en nosotros, el Señor lo ha extirpado, lo ha sacado de nosotros y lo va perfeccionando. Así es que gracias al Señor, mi invitación, hermano y hermana, sometámonos a la palabra de Dios y gocémonos en la presencia del Señor. Doy gracias al Señor porque hasta aquí el Señor me ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza y estamos prevaleciendo, y esa esperanza de gloria que está en nosotros, con paciencia esperamos el sonar de la trompeta, y los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados, mas nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Pero mientras tanto, no se olvide, gocémonos con nuestros hermanos en la comunión del Evangelio. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor, y la bendición, hermanitos, hermanos, siempre sigue fluyendo sobre nuestra congregación, sobre ese pueblo de Dios que amamos a Dios, agradecidos con el Señor. Aquí en Australia, Misión Cristiana Elín, muy pronto estaremos en el nuevo local, ya gracias a Dios, ya todo les estamos dando los últimos detalles, estamos haciendo ya las invitaciones, los programas de la apertura que vamos a tener, así que gracias al Señor, mil gracias al Señor, porque todas las cosas para los hijos de Dios obran para bien, gracias al Señor. Se pasó un periodo, una etapa bastante difícil, muy crítica, pero mire, hemos
hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos tiene llenos de salud, con buen ánimo de seguir adelante. Y muy pronto, si todo va bien, hermano, el 6 de diciembre estaremos haciendo la apertura en nuestro nuevo edificio, donde vamos a gozarnos en la presencia del Señor, teniendo ya los dos servicios, uno en español y otro en inglés. Todo, hermano, todo lo que estamos haciendo es porque Dios, el Señor, es bueno con nosotros, y no solamente con nosotros, también con usted. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Saludos a todos y firmes en Cristo Jesús. Amén. Amén.